Bienvenidos a Hablemos de Inmuno. Hoy estamos con las doctoras Mirna Biglione, que es investigadora principal del CONICET, referente de HTLV y docente de la Universidad de Buenos Aires, y además también con Carolina Berini, que es licenciada en Ciencias Biológicas y también investigadora en INVIRS de HTLV. Bienvenidas, ¿cómo están? Hola, buenas tardes, ¿cómo ¿Qué están tal? Buenas ustedes? tardes, ¿cómo estás? Bien, bueno, para arrancar le queremos hacer la pregunta que les hacemos a todos nuestros invitados, preguntarles cómo las había tomado esta pandemia en cuanto a sus investigaciones y cuáles habían sido sus pensamientos iniciales versus sus pensamientos actuales. Bueno, creo que a todos nos tomó en distintos contextos, pero igual a todos por sorpresa, ¿no? En mi caso, yo pude enfocarme en el coronavirus y me llamaron a dar algunas charlas y entonces en la Asociación Argentina de Alergia, en algunos ámbitos, es como que me volví un poquito referente en el tema y entonces pude hacerlo productivo todo mi tiempo. Y aproveché a hacer todo lo que tenía en deuda de hacer también desde lo personal. Y además, por el lado personal, para mí fue muy importante reencontrarme en una vida de hogar con mi hijo, que es con quien vivo diariamente, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, para mí fue bueno. Desde el punto de vista de la salud pública y todo lo que estamos viviendo, bueno, es obvio, ¿no? Que fue una sorpresa no agradable. Bueno, y más o menos en la misma onda que Mirna, creo que a todos nos tomó por sorpresa, no íbamos a pensar la magnitud que tuvo esta pandemia, y lo largo que se hizo, y todo, o sea, todo lo que conlleva el aislamiento por tantos meses y todo. En cuanto a las investigaciones, tuvimos que parar totalmente las líneas con las que estamos trabajando, mismo el diagnóstico de HTLV, o sea, quedó todo relegado, y nos tuvimos que arremangar las mangas y poner a trabajar en lo que es diagnóstico de SARS-CoV-2, así que bueno, felices de poder contribuir en algo a la sociedad en este momento, que bueno, la virología es el boom. Totalmente. Y además, bueno, hoy es el 10 de noviembre y estamos, que es el día del HTLV o el virus linfotrófico, y la gente, la verdad que nos encontramos que no está muy informada acerca del tema. Por eso las invitamos a ustedes justamente este día para que nos cuenten un poco qué tipo de virus es y un poco de la patología, ¿no?, que causa. Bueno, ¿qué tipo de virus es? Es un virus que es un retrovirus humano, o sea, igual que el VIH, sobre el VIH-Sida todos conocen, ¿no? Pero lo paradójico de esto es que el HTLV1 se descubrió antes que el VIH, pero justamente como no causó una pandemia, ni el virus causa enfermedad en todas las personas que viven con él, solo en un 5%, apenas apareció la enfermedad de SIDA, eso tapó al HTLV1 desde hace años atrás, y entonces nunca llegó a visibilizarse, digamos, ¿no? Sigue siendo un virus desatendido, un virus oculto, y sus enfermedades también. Pero forma parte de la familia igual que los retrovirus, y entonces se transmite de la misma manera, ¿no? Por amamantamiento, sobre todo, por vía transmisión sexual y por vía parenteral, o sea, sangre contaminada. Y adelantándonos un poquito, podemos decir que en nuestro país, por suerte, desde el año 2005 tenemos una ley que si uno va a donar sangre, sí es obligatorio testear para el HTLV. Entonces, a partir de ahí, sí, tal vez se empezó a hablar un poco más sobre el virus, porque si un donante va a donar sangre o es voluntario, frecuente, y de repente le aparece que es reactivo en un informe por HTLV, ahí es donde se empiezan a aparecer las preguntas: ¿qué es? ¿A dónde voy? ¿A quién recurro? Bien, perfecto. Y esto que estaban comentando recién en cuanto a las similitudes y diferencias que pueden tener con el HIV, que quizás es lo que todos más conocen, dijeron recién en las vías de transmisión que las comparten. ¿Qué otras similitudes y diferencias encontramos con el HIV? ¿Caro? Bueno, básicamente el HTLV1 está en las poblaciones humanas hace muchísimos años. De hecho, se encontraron momias en Perú que estaban infectadas con HTLV1, o sea, es un virus
milenario, ¿sí? Se supone que llegó al continente americano con las migraciones humanas a través del estrecho de Bering, así que, o sea, es un virus mucho más antiguo de lo que se supone que es el HIV. Además, el HIV tiene la característica de que se encuentra libre en plasma, ¿sí? Mientras que el HTLV se encuentra asociado a células con muchísima más frecuencia. Así que bueno, esas son básicamente las grandes diferencias que tenemos entre un retrovirus y otro. Sí, si uno piensa en el VIH, sabemos que causa disminución de los linfocitos T, ¿no? Los CD4 puntualmente es una de las formas de seguimiento de los pacientes. En este caso, a veces una de las patologías es una leucemia o un linfoma, entonces si uno sigue con hemograma al individuo infectado con HTLV1, lo que va a haber es un aumento de los linfocitos T, o sea que ahí también hay una gran diferencia, ¿no? En un hemograma unos van para abajo y los linfocitos en el HTLV1 subirían. Y en el caso de la otra enfermedad específica que está asociada al HTLV1, que es la parálisis, quizás el hemograma no marca nada, es normal, y la persona lo que empieza es con problemas en la marcha. Generalmente la incubación es larga, o sea, se presentan las enfermedades en la edad adulta, ¿no? Después de 20 años de haber sido contagiado con el virus, por amamantamiento, por transmisión sexual. Encima la mielopatía, que es la enfermedad neurológica que nos lleva a la parálisis y a sillas de rueda, es más frecuente en las mujeres, ¿sí? Entonces, bueno, son dos enfermedades muy severas, ¿sí? También está la uveitis, que es una enfermedad oftalmológica, que acá no se ha descrito mucho, pero en Japón sí, que es donde la asociaron con el HTLV1. O sea, son dos enfermedades severas, que tal vez son raras porque se producen en pocas personas infectadas, pero que no hay un tratamiento específico, ¿sí? Y ahí entonces tenemos que tener en cuenta que el virus circula poco en la mayoría de las provincias del país, pero circula en todo el país, pero tiene mayor frecuencia o hay una prevalencia mayor en lo que es el noroeste, el HTLV1, o sea que sus enfermedades ahí sí son más frecuentes. Totalmente, y justo ahí tocaban varios de los temas que queríamos charlar, que es primero, bueno, los serotipos, digamos, qué diferencias tienen entre cada uno, y sobre todo cómo se puede dar cuenta una persona, o mismo el médico, que son muchas de las personas que nos están viendo, que una persona está infectada por HTLV, cómo llega a sospecharlo, digamos. Bueno, generalmente, bueno, vamos a empezar por el comienzo, ¿sí? Tenemos dos tipos que son los que circulan con más frecuencia en nuestro país, el HTLV1 y el HTLV2, ¿sí? Si bien se han descrito el HTLV3 y 4, en Argentina solamente circulan el HTLV1 y 2. El 1 es el que está asociado a estas patologías que les contaba Mirna hace un ratito, ¿sí? La ATL, que es la leucemia células T del adulto, la HAM-TCP, que es la mielopatía asociada al HTLV1, las dermatitis infecciosas en niños, ¿sí? La uveitis, como recién les contaba, y el HTLV2 no ha sido asociado aún a una patología específica, ¿sí? Bueno, entonces comenzando esa creencia, no es lo mismo estar infectado con HTLV1, que sí está asociado a una patología, que estar infectado con HTLV2, que aún no tiene ninguna patología asociada. Eso en cuanto a los tipos. Después me habías preguntado qué más. No, esto, digamos, de las manifestaciones clínicas, ¿cómo llegaría por ejemplo, una persona a sospechar? Sí. Bien, la gran mayoría de los pacientes que recibimos en el INVIRS tienen que ver con donantes de sangre que resultaron reactivos en un banco de sangre cuando fueron a donar, ¿sí? Ese es el gran número de pacientes que recibimos. Después, otros pacientes son derivados ya de servicios hospitalarios, ¿sí? De hematología, de neurología, que son personas, o sea, en general son pacientes que ya presentan sintomatología y que recurren al HTLV, ya sea o para descartar, para hacer un diagnóstico diferencial con otras patologías, o bien porque ya se sospecha por la epidemiología y antecedentes una infección por HTLV1. El instituto nuestro, el Instituto INVIRS, recibe muestras de bancos de sangre de casi la mitad de las provincias del país, por eso es lo que más recibimos son esas muestras,
que nosotros realizamos el diagnóstico, enviamos el informe, y luego brindamos, si quieren, el asesoramiento, ya sea al donante o a los médicos de la provincia que quieran ponerse en contacto con nosotros. Y por otro lado, nosotros a la vez estamos en comunicación permanente con médicos especialistas en HTLV de otros países, con el doctor Gotuso en Perú, con otros médicos. Entonces hacemos como una cadena de información, llegado el caso también con un hematólogo, el doctor Malpica en Estados Unidos. Entonces si hay que discutir un tratamiento o algo, podemos tener esa articulación con expertos internacionales. Bien, perfecto. Queremos preguntarles también un poco de lo que nos interesa a nosotras, si nos pueden contar cuál es la fisiopatología del HTLV, cómo es que infecta nuestras células, nuestros linfocitos, si nos pueden contar un poco acerca de eso. El virus entra por distintas vías, como dijimos, puede ser por amamantamiento, puede ser por transmisión sexual, y tiene tropismo el HTLV1 por los linfocitos TCD4, ¿sí? De todos modos, infecta otras células. En cambio, el HTLV2 tiene tropismo por los linfocitos CD8, ahí ya como que hay una gran diferencia. Entonces lo que hace es que el virus se transmite, generalmente no vamos a encontrar virus libre en plasma como sucede con el VIH, por eso no se sigue con carga viral, ¿sí? Sino que se sigue, al individuo infectado se sigue con una carga proviral, con el virus integrado en el ADN nuestro, entonces ahí se mide la cantidad de provirus, ¿sí? Y entonces lo que sucede es que por distintos factores que todavía no se conocen del todo, pero por ejemplo hay una proteína, que es la proteína TAX, y la HBZ, que se llama, que son proteínas oncogénicas, o sea, relacionado al desarrollo, en este caso estoy hablando de las leucemias o los linfomas asociados al HTLV1, lo que ellas pueden estimular genes nuestros, ¿no? De citoquina, genes nuestros del NF-kappa-beta, bueno, para no ser muy específico. Y por factores del huésped también, recientemente nuestro grupo, Paula Venencio, la licenciada Paula Venencio, acaba de publicar sobre alelos asociados al desarrollo, ¿sí?, a la susceptibilidad o protección de algunas de estas patologías, ya sea la leucemia o la mielopatía. O sea que también hay factores del huésped que van a predisponer al desarrollo de esas enfermedades, ¿sí? Entonces, por una proliferación clonal, ¿sí?, lo que va a pasar en ese caso, y factores epigenéticos, en un momento dado, un individuo que estaba infectado por HTLV1, de repente puede empezar a transformar sus células y empezar con el inicio de su leucemia, por ejemplo, la leucemia aguda, que es la más frecuente. En el caso, lo que tiene de curioso este virus es que causa dos enfermedades completamente diferentes. Por ejemplo, en el caso de la mielopatía, hay todo un ambiente proinflamatorio que se da con liberación de interferón gamma, TNF-alfa, y se cree que hay un mimetismo y una especie de reacción autoinmune, ¿sí?, contra zonas de la mielina, que van a llevar entonces a una enfermedad neurológica desmielinizante, que va a hacer, sobre todo va a afectar miembros inferiores de la cintura hacia abajo, y que tiene la particularidad de llevar una parálisis de tipo espástica, o sea, rígida. Si bien hay algunos casos menos frecuentes que puede ser tipo atáxica, ¿sí?, o sea, con los miembros que no están rígidos, la mayoría es una enfermedad, es una mielopatía espástica, que a la vez, no se sabe por qué, algunos individuos la hacen en forma lenta y transcurren años hasta que llegan a la silla de rueda, empiezan con calambres, pueden tener dolor lumbar, también vejiga neurogénica, y la marcha se va dificultando cada vez más, siempre es bilateral, y en otros casos las personas lo hacen de forma rápida, hacen una progresión rápida en 2 a 3 años a la silla de ruedas. Y además hay que considerar que estas personas pueden tener como un estado de inmunodeficiencia, y entonces también se pueden asociar a otras infecciones. Nosotros tenemos el caso, por ejemplo, de niños o jóvenes niños adolescentes con dermatitis infectiva, ¿sí? Entonces
con tratamientos que no responden a la antibioterapia porque están infectados por el HTLV1, o mismo, por ejemplo, con el parásito que es el estrongiloides, y entonces hacen estrongiloides sistémicas severas que pueden llevar a la muerte, y todo eso debido al perfil inmunológico que predispone la infección por HTLV1. Bien, y queríamos saber también, digamos, en cómo están las investigaciones respecto al HTLV y qué es lo que están haciendo ahora o antes de la pandemia, quizás si es que se te vio interrumpido, digamos. Bueno, básicamente ahora tenemos dos líneas, una relacionada con el estudio de la autofagia en la infección por HTLV1 y los mecanismos efectores a distancia mediados por exosomas, ¿sí? Dentro de lo que es el contexto, ¿no?, de la infección por HTLV1. Y tenemos otra línea de investigación que está relacionada con el rol de MIF, que es una citoquina, ¿sí? También relacionado con el progreso, o sea, en el contexto de infección de HTLV1 en particular, y la idea es también el análisis de haplotipos de HA, ¿sí?, dentro del mismo proyecto, y polimorfismo de MIF, que podrían favorecer el desarrollo de las leucemias. Bien, perfecto. Y bueno, como para... Sí, perdón. No, yo quería decir que por mi lado, hace poco finalizó una tesis doctoral, que hicimos un trabajo en colaboración con un investigador argentino que se encuentra en Israel, y con la doctora Julieta Imperiale de Farmacia y Bioquímica, y que fue relacionado a la nanomedicina, y entonces el objetivo era encapsular el interferón alfa 2 beta en nanopartículas, ¿sí?, que logramos darlo en modelo animal por vía oral, lo cual fue un gran logro, y esto viene a acotación de que la leucemia, no así el linfoma, pero sí las leucemias por HTLV1, de inicio el tratamiento son los antivirales, la ZT y el interferón alfa. O sea que es muy importante un paciente que se diagnostica la leucemia por HTLV1, que es rara y a veces se subdiagnostica, es que se inicie con antivirales y no con quimioterapia, que tal vez después hay que agregarlas, pero eso es un punto importante del tratamiento para estos casos. Bien, perfecto, súper interesante. Y bueno, por último queríamos preguntarles cuál es la importancia de que exista hoy, 10 de noviembre, el Día Mundial del HTLV. Si nos pueden decir algo de eso. Bueno, el Día Mundial de HTLV, que se declaró en el 2018, es sumamente importante porque sigue siendo el HTLV1 un virus oculto, desatendido, pero a nivel internacional. Entonces, esto se dio gracias o en desgracia a que en Australia en el 2018 ellos descubren que el 40% de un grupo de originarios de Australia, de la región central, estaban infectados por HTLV1, y que describieron una mayor asociación, ¿sí?, con muerte, ¿no?, por bronquiectasias y enfermedades pulmonares en esta población. Entonces ahí empezó una gran movida gracias a la doctora Fabiola Martin, que se contactó con el doctor Galo, y entonces ellos decidieron hacer una carta que está publicada en Lancet, y se dirigieron a la OMS para que se tomaran medidas de incluir al HTLV en algún programa, en nuestro caso de nuestro país también, ¿no?, de salud, como podría ser el programa de SIDA, más pensando que por el lado de los donantes de sangre ya estamos con medidas de prevención, pero por el lado de la transmisión sexual o de amamantamiento no, y nuestro país tiene áreas endémicas en el noroeste. Así que cuando se declaró este día fue también la acotación de llamar a todas las comunidades profesionales de la salud internacional que estamos en el tema para iniciar una visibilización del HTLV y sus enfermedades. Así que si ustedes hoy se meten en red, en Twitter, en Instagram y demás, van a ver muchos países que están investigadores y médicos trabajando en el tema, que están difundiendo sobre HTLV.
Totalmente. Les agradecemos mucho por este tiempo y por la charla que tuvimos, sobre todo para concientizar, digamos, de esta enfermedad, de este virus. Y como decimos siempre, sigamos hablando de Inmuno. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes, creo que es muy importante, ustedes pueden llegar a la juventud, a veces a gente que nosotros, personas, estudiantes que no llegamos, así que creo que han colaborado hoy, estamos muy, muy agradecidos desde el Grupo HTLB del INVIRS y bueno, estamos a disposición de ustedes para cuando sea. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Chau, chau.